Instituto Multidisciplinario de Especialización. Formación con sentido humano. Bueno, estamos aprovechando precisamente las nuevas herramientas tecnológicas. La charla la voy a dividir en dos partes. La primera parte la voy a relacionar con el aspecto vinculado a los procesos de aprendizaje. Este aprendizaje que de alguna manera se ha venido transformando en procesos mediacionales que desde mi punto de vista son sumamente importantes, producto y consecuencia de todos los cambios y transformaciones que seguramente en estos días se han estado vislumbrando a través de lo que conocemos hoy en día como constructivismo, socioconstructivismo, constructivismo social y todos estos nombres que ha venido recibiendo todo este enfoque que, si bien es aparentemente simple, se ha vuelto bastante complejo. Hoy en día tenemos que definir incluso, cuando hablamos de constructivismo, ¿qué estamos entendiendo por constructivismo? Había un autor español hace algún tiempo que sacó un artículo que decía, ahora todos somos constructivistas, ¿sí? Porque, bueno, ustedes saben que estamos en el calor de las modas, ahora todos somos en competencias y cosas por el estilo. Esto es consecuencia de los tiempos que vamos visualizando. Si me lo permiten, entonces vamos a dar inicio, ¿sí? Prácticamente quisiera yo dar una breve definición de lo que yo entendería por aprendizaje situado o situacional, porque va a ser la punta fundamental de esta charla, donde me centro en el aprendizaje y después voy a estar estableciendo la vinculación con las tecnologías de información y comunicación. Bueno, esto es, creo que algo que ya todos sabemos, o deberíamos de saber, por lo menos en nuestros imaginarios, porque creo que estamos hablando hoy en día que es fundamental trabajar con lo que nuestros alumnos saben hacer, ¿sí? El saber en la acción es un punto fundamental e importantísimo hoy en día, ¿sí? Que rompe con muchos de los paradigmas que creo que los que estamos involucrados en educación ya no podemos cuestionar o simplemente establecer como algo que no deberíamos de venir desarrollando. Por un lado, estamos hablando de lo que un alumno sabe con lo que es capaz de hacer, pero por otro lado, con lo que el alumno de alguna manera desarrolla de manera rica, viva, experiencial, in situ, ¿sí? Estableciendo una serie de condiciones que le permiten, ¿sí?, vincularse al mundo de los aprendizajes cotidianos, ¿sí? En ese sentido, si estamos hablando entonces de un aprendizaje situado como el trabajo que hacemos con los alumnos, que de alguna manera nos permite, ¿sí?, aprovechar estas vivencias o estas posibilidades de trabajo y de interacción con ellos, nos amplían un mundo de posibilidades. Les voy a poner ejemplos de cómo nuestros estudiantes se han venido modificando sus estructuras cognitivas, sus estructuras sociales, sus estructuras de vida. Hoy, más que nunca, en la historia de la humanidad, nuestros alumnos, ¿sí?, están enfrentándose en este proceso de desarrollo de sus propias vidas, ¿sí? Hoy, como nunca, nuestros estudiantes, en un momento determinado, pudiera ser que saben muchas más cosas que nosotros. Les voy a poner algunos ejemplos, ¿sí? Hay alumnos nuestros que seguramente han viajado más que nosotros, o que conocen incluso lugares que nosotros no hemos podido visitar. Y esto hablamos, por ejemplo, del caso de los migrantes. Hay niños migrantes que van y vienen con sus familiares, ¿sí?, o que tienen una perspectiva de Nueva York mucho más amplia que nosotros, porque sus padres o sus familiares están del otro lado, ¿sí?, o ya fueron con papeles prestados o lo que sea, ¿sí?, ya han ido a estos lugares y de repente nos llegan con un cúmulo de información que verdaderamente nos sorprende. Ese es un caso. Número dos, muchos de los estudiantes probablemente dominan 2 o 3 idiomas que nosotros no dominamos, ¿sí? Y esto lo vemos en las comunidades indígenas, en las comunidades rurales, o si nos vamos más cosmopolitamente, hay niños que ya no solo hablan inglés, hablan francés y están aprendiendo alguna otra cosa por ahí. Número 3, muchos de nuestros niños y de nuestros jóvenes dominan las tecnologías de la información y la comunicación como nosotros no nos lo hubiéramos imaginado, ¿sí? Ayer les voy a platicar una experiencia muy rápida. Pasé a turistear como todo poblano que viene a la ciudad de Oaxaca, ¿verdad? Me meto a una de las bellas iglesias que tienen ustedes y me encuentro en el catecismo a un grupo de niñas, 3 o 4 niñas, ¿sí?, pero manejando de manera espectacular sus celulares porque estaban mandando mensajitos entre ellas mismas, estaban muy divertidas, ¿sí?, con una velocidad que verdaderamente sorprendía por el uso de sus pulgares, con el manejo de estos aparatos, cosa que estoy seguro que sus profesores serían incapaces de hacer, ¿sí? Entonces, en un momento determinado, ¿sí?, esto yo creo que nos habla de cambios y modificaciones que de alguna forma nos empiezan a sorprender. Vamos viendo entonces que en este sentido
el aprendizaje situado nos empieza a establecer un proceso de vinculación que de alguna manera nos habla de una relación entre la escuela y la vida. Ya no es posible, ¿sí?, fragmentar estos dos mundos, ¿sí?, y empezar a pensar que lo bueno está en el aula, ¿sí?, que lo verdaderamente valioso se encuentra en cuatro paredes, que el que sabe es el profesor, que el que tiene la patente de curso del conocimiento, ese es el docente que ya acabó, que ya se formó, que ya se tituló, ¿sí?, que lo sabe todo, ¿sí?, que tiene conocimientos enciclopédicos. Yo creo que esa visión verdaderamente pues está totalmente alejada de la realidad. Hoy quien más sabe, ¿sí?, el ente que tiene la mayor cantidad de conocimientos en la historia de la humanidad, ¿quién sería? Bueno, si nos ponemos en el plano espiritual, alguien diría que Dios, ¿sí?, pero si nos ponemos en un plano mundano, ¿sí?, simplemente les diría yo que esa ente que ahora tiene pues todos los conocimientos habidos y por haber, pues obviamente no es el profesor. Hay una cosa que se llama Google, que seguramente ustedes han oído hablar de ello, ¿sí?, que sabe más que cualquiera de los que estamos acá reunidos, porque Google somos todos, ¿sí? Google somos prácticamente el colectivo que le hemos llamado mundo, ¿sí? Entonces vamos viendo que no se trata simplemente de acumular información o tener simplemente las cosas en el dedillo de las manos, sino simplemente saber qué hacemos con todo este tipo de cosas que están a nuestro alrededor. En ese sentido vamos viendo entonces que bien vale la pena tomar en consideración la enseñanza entre la escuela y la vida, y tomando en consideración pues 5 aspectos que me parece que son fundamentales. Por un lado, tenemos que partir de un hecho: todo aprendizaje se da de manera social hoy en día. No podemos hablar de un aprendizaje aislado, completamente alejado y simplemente a través de una relación bidireccional o entre dos personas, ¿sí? El aprendizaje se da de manera múltiple, ¿sí?, se da de manera condimentada con una serie de circunstancias y de situaciones que vamos a poder ver que si no se da en sociedad va a ser muy difícil de poderlo establecer. Si no, entonces no estaríamos hablando de cultura. Ese es un punto fundamental dentro de esta perspectiva. Número 2, el aprendizaje se tiene que dar de manera cognitiva, ¿sí? Todavía la parte cognitiva es sumamente importante y relevante, a pesar de lo que muchos pudieran estar pensando, y tampoco es la gran cosa, porque hay otras personas que también han puesto al conocimiento en un punto que probablemente también nos empieza a desequilibrar en términos del lugar que pudiera estar ocupando. Número 3, ¿sí?, el aprendizaje es experiencia, ¿sí? Muchas de las cosas que estamos aprendiendo las vivimos, ¿sí? El hecho de aprender a hacer algo tiene mucho que ver con la forma en la que estamos acostumbrados a interactuar con otros y la manera en que vamos viviendo diferentes situaciones. Y les voy a poner varios ejemplos que creo que ahora están a la luz. Ahora podemos prender nuestro televisor y ver cómo hacemos, por ejemplo, bueno, cómo hacen algunos especialistas, llamémosles chefs, ¿sí?, cómo hacen un cangrejo, ¿sí?, cómo cocinar un cangrejo. ¿Lo han visto de repente algunos de estos programas en televisión? ¿Sí?, que nos presentan las cosas con suma facilidad, que nos van dando las indicaciones de manera tan simple, que si yo voy y compro el cangrejo y me pongo a hacerlo, no me vas a ver igual, ¿sí?, porque probablemente no tengo esa experiencia. Pero lo que les quiero decir es de que ahora las cosas están cambiando tanto que podemos aprender más de lo que nos dice la tele en algunos casos que lo que nos puede estar diciendo nuestro maestro en una clase aburrida, ¿o no? ¿Sí? Si no, repase sus cursos. Vamos viendo por otro lado que la educación hoy en día es una experiencia de reflexión, ¿sí? Yo me considero más que un conferencista, un provocador de conciencia. Yo los vine a provocar el día de hoy, ¿sí? Yo quiero que ustedes se lleven más preguntas que respuestas, ¿sí? Y en el momento en el que esto yo lo logre, estoy consiguiendo lo que yo estoy esperando de ustedes, ¿sí? Yo no estoy esperando que ustedes se lleven respuestas, sino preguntas de mi participación, porque yo soy un firme convencido de esta reflexión de vida, ¿sí?, que ese es el reto que tendríamos que nosotros desarrollar junto con nuestros estudiantes. Y por último, me parece que hoy en día no podríamos sobrevivir en muchos campos de la vida, o nos veríamos sumamente limitados si no aprendemos a incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en muchos de estos procesos, ¿sí? Y esto lo dejo de manera muy amplia porque yo sé que va a haber muchas críticas, muchas preguntas, y empezamos con situaciones que ya he escuchado en muchas ocasiones, ¿sí? La tecnología empobrece, la tecnología
genera distancia, la tecnología no es para los pobres, etc. Este tipo de situaciones que curiosamente se han venido afectando, sí, o se han venido involucrando de una manera completamente diferente. ¿Esto qué quiere decir? En muchos casos, los grupos más vulnerables son los que están aprovechando en gran parte de estas estrategias. Y si no, pregúntenle a los migrantes cómo se comunican con sus familiares hoy en día, por ejemplo. ¿Cuánto les cuesta hacer una llamada telefónica y cuánto les cuesta llamar por teléfono vía internet, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuánto tarda en llegar una carta y en cuántos segundos podemos estar en comunicación con nuestros familiares a través del correo electrónico? ¿Sí? ¿Y cómo podemos empezar a establecer vínculos entre grupos de zonas rurales, por ejemplo, ¿sí?, con grupos de otras zonas que se encuentran en otros países en las mismas condiciones, por ejemplo, en el África? ¿No les parecería que ahora es viable que niños, por ejemplo, zapotecas, se pongan en contacto con niños que vivan en un país africano a través de las tecnologías de la información y la comunicación? Bueno, ya hay experiencias, si no de los zapotecas, por lo menos en otras partes del mundo que lo están haciendo, con proyectos interesantes como, por ejemplo, calentamiento global. Hay una experiencia que se está dando entre jóvenes preparatorianos y de secundaria, entre chicos que viven en Barcelona, que viven en Quebec y que viven en Puebla. Y en estas tres ciudades se están estableciendo redes, ¿sí?, de comunicación, donde los jóvenes están tratando de encontrar, primero, las preguntas de por qué la Tierra se está calentando, y número dos, cómo dar una solución a esta dificultad. Entonces estamos viendo una triangulación sumamente interesante, ¿sí?, de solución de un problema que nos atañe a todos, ¿sí?, pero si no fuera por este tipo de medios, sería sumamente difícil. Bueno, en este sentido, vamos a ver que puede haber muchas herramientas para lograr este proceso de vinculación entre el aprendizaje y la vida cotidiana. A mí me parece que si vamos rescatando los elementos más importantes del aprendizaje situado, podría yo mencionar algunos de ellos, como por ejemplo el andamiaje. Palabra muy usada, ya muy conocida dentro del constructivismo, ya no tengo que explicarla porque seguramente muchos de ustedes son expertos en esto, ¿sí? Pero lo que sí les puedo decir es que ahora estas herramientas se han convertido en un verdadero andamio, ¿sí? Un andamio semejante al que estoy utilizando en este instante. Yo estoy echando mano de estos recursos tecnológicos para que ustedes tengan una presentación un tanto más vívida, ¿sí?, y yo pueda trabajar de una manera mucho más adecuada. Incluso este tipo de aparatos, ambos que no tienen cables, pues hubiera sonado ciencia ficción exactamente hace 100 años en este lugar, ¿no les parece? Si hubiera existido, ¿sí? Hace 100 años estar utilizando estas cosas, me hubieran parecido magia, ¿sí? Pero creo que al final se convierten en commodities. Los commodities son las situaciones que, por ejemplo, en los hoteles vemos ya con, pues sin extrañeza alguna, como por ejemplo cuando vamos al baño y nos encontramos con toallas para secarnos las manos. Ese es un commodity, ¿sí? En el momento en el que no encontremos con qué secarnos las manos, vamos a empezar a protestar y vamos a decir que este hotel no es de buena calidad, ¿sí? Bueno, esto también es un commodity. La tecnología es un commodity, ¿sí? En un momento determinado tenemos que entender que simplemente nos están sirviendo para fortalecer los procesos y los fines que estamos intentando alcanzar, ¿sí? Para eso es la tecnología, para alcanzar nuestros fines. Entonces la pregunta de fondo y a profundidad sería, ¿qué es lo que deseamos alcanzar hoy en día con el proceso educativo? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras metas y nuestros fines al final de cuentas? Ahora, la pregunta es, si utilizamos infinidad de recursos para alcanzarlo, y son viables, ¿por qué no hacerlo? Número dos, el tutelaje cognitivo, ¿sí? Es imposible hoy en día, ¿sí?, tratar de generar aprendizajes en nuestros estudiantes si no les vamos poniendo la muestra. ¿Cuántos de nosotros como profesores damos clases de temas que desconocemos? Fíjense lo que acabo de decir. Doy clases de temas que no conozco. ¿No les ha pasado que les dan un bomberazo y les dicen, ahora vas a dar un curso de no sé qué, ahora vas a dar el tema de quién sabe qué, ahora te toca revisar pues la raíz cuadrada que nunca aprendiste tú ni siquiera como alumno, y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, entonces ahora tenemos que poner la muestra, porque ahora nos ponemos en evidencia, ¿sí? Ahora nos ponemos en evidencia. Y muchas gentes le rehuyen a estos aspectos, por ejemplo, tecnológicos, porque la tecnología nos pone en evidencia, ¿sí? Si yo tengo faltas de ortografía, acá van a salir, a relucir, ¿sí? Si no tengo nada que decir, acá va a relucir. Si simplemente me siento incómodo de esta situación, pues con el volumen de mi voz también me voy a dar a conocer en términos de mi posibilidad o incapacidad para desarrollar esta sesión. Sí me voy explicando. O sea, nos ponen en evidencia muchas cosas y
y desafortunadamente muchos de los que estamos acá somos hijos, ¿sí?, de una cultura que se nos señaló que simplemente los docentes somos productos terminados, ¿sí?, que yo ya acabé, yo ya tengo mi título, ya lo colgué en la sala de mi casa, por lo tanto no tengo por qué seguirme preparando. Si ya me dijeron, es más, me hicieron tremendo pachangón, ¿sí?, por lo tanto, pues yo ya cumplí. Y el problema es que el reto está en nuestras manos, ¿sí? Ahora ni siquiera es suficiente tener una maestría. Hace 10, 15, 20 años era curiosísimo porque había que estudiar la normal superior, muchos de los que son docentes, ahora hay que estudiar la maestría. Ya los veré dentro de 15 años estudiando sus doctorados, así como estamos acá muy masificados, y tampoco te van a servir de nada, porque te va a decir, pues no, de nada sirve tener metros cuadrados de diplomas si no has alcanzado muchas metas en tu proceso de aprendizaje. La tutoría, por lo tanto, se va a convertir en algo fundamental, ¿sí? Nosotros nos tenemos que convertir en verdaderos guías, orientadores, tutores de nuestros propios estudiantes, ¿sí? Y en este sentido, vamos viendo cómo hay experiencias en algunas instituciones educativas de educación básica, donde los docentes, ¿sí?, se ponen en contacto con sus estudiantes a lo largo del día a través del correo electrónico, ¿sí? Para algunos puede ser invasivo, para otros pues simplemente una novedad, y para otros decir qué flojera estar contestando los 50 correos, ojalá fueran 50, de mis estudiantes a lo largo de la semana, ¿sí? Y muchas veces probablemente por no tener la experiencia nos empieza a asustar. Yo he descubierto que las personas, ¿sí?, que de alguna manera se oponen al uso de las tecnologías de información y comunicación en la vida cotidiana de sus estudiantes y en su propia vida, le tienen terror a estas herramientas. Y por eso a veces se oponen, ¿sí?, porque es un miedo inconsciente, es una forma de protección, un mecanismo de defensa, de decir auxilio, por favor, y decir no. ¿Sí? ¿Cuántos directores no conozco que simplemente la computadora de la escuela está en la dirección, ¿sí?, para llenar los papeles de la SEP, ¿sí?, pero no está en las manos de los estudiantes porque se descompone, les hacen hasta cajas para que los alumnos no las usen ni con llave, ¿sí?, para que no se llene de polvo, ¿sí?, y entonces nos sorprendemos porque entonces se termina usando como un recurso, ¿sí?, que ni siquiera para la dirección sirve, ni para la institución, sino simplemente para llenar algunos de los formatos que las autoridades nos han venido solicitando. Por último, y ya para ir un poquito más a prisa, estamos hablando de un trabajo en cooperación. Si no hay cooperación y colaboración, va a ser sumamente difícil poder avanzar en este proceso de desarrollo. En este sentido, este esquema nos está señalando cómo todos nosotros como docentes tenemos que visualizarnos obviamente como expertos. Parte de este proceso del aprendizaje cognitivo, que también en inglés se denomina Cognitive Apprenticeship, por si quieren buscarlo en internet, ¿sí?, o aprendizaje cognitivo. El aprendizaje situado se basa mucho en esta propuesta. Se nos dice que en principio todos los que estamos acá somos expertos en algo, ¿sí?, si es que lo somos, tenemos cierto tipo de pericia, ¿sí?, para ir entendiendo un poco los conceptos. Número 2, le vamos a tener que ofrecer a nuestros estudiantes parte de nuestra pericia, porque esa es nuestra obligación, ¿sí? Si yo tengo algo, ven y te lo comparto. Esta presentación se las voy a compartir, no la copien, ahí está en internet, yo les doy un sitio, ¿sí? Por lo tanto, a mí me va a interesar mucho ser parte del modelaje, ¿sí?, de mis estudiantes, como lo hace el chef, ¿sí?, o como lo hago cuando he llevado a algunos estudiantes a la biblioteca o cuando he usado algunos recursos tecnológicos para que los desarrollen. Yo les digo a veces a mis estudiantes, necesito que me hagas un blog, pero lo primero que hago es que les muestro el mío, para que entiendan de qué se trata, ¿sí? Para que los que no saben mucha tecnología, son sitios personales que ahora subimos en internet, que se usan mucho a nivel docente, ¿sí?, con nuestros estudiantes. Los blogs de los alumnos son sorprendentes, la mayor parte de los profesores no los tienen, ¿sí? Entonces ahí estamos perdiendo un recurso fundamental. La asesoría, el andamiaje, pero sobre todo la manera en que este contexto social, las condiciones que yo voy generando para lograrlo, ¿sí?, son sumamente importantes, y la manera en que mi estudiante, mi aprendiz, ¿sí?, empieza a entender lo que trato de hacer con él y no se opone, sino simplemente le va dando seguimiento a lo que yo voy trabajando junto con él y otros, y lo que ese alumno va desarrollando con otros alumnos, y lo que ese alumno va desarrollando con otros profesores, y lo que yo como profesor trabajo con mis alumnos, con otros alumnos y con otros profesores. Porque yo creo que ese es el grave problema que tenemos los docentes.
A los docentes se nos quedó fija una estructura mental llamada llanero solitario. Los docentes somos la clase más solitaria y aislada del mundo, ¿sí? Los que más protegemos nuestros datos y nuestra información porque no sea que nos la pirateen. Y cuando la vemos, pues nos da risa porque decimos, oye, en internet está mejor que eso que tú estás escondiendo. Entonces tampoco hay a veces muchas cosas que presumir. Y si ya tienes cosas muy sofisticadas, pues edita un libro y compártelo con los demás, ¿no les parecería interesante? ¿Sí? Porque también a veces escondemos cosas que están por ahí en la red, ¿sí? Por otro lado, vamos viendo cómo, lo interesante del caso es cómo podamos articular con nuestros estudiantes estos procesos y les podamos ir pasando la estafeta de nuestros conocimientos, ¿sí? Lo logren articular, logren reflexionar lo que están aprendiendo, ¿sí? No solo actúen de manera reactiva, ni mucho menos de manera pasiva, sino a través de este proceso de cuestionamiento que es fundamental para que al final de cuentas ellos sean capaces de explorar, de tomar sus propias decisiones y sobre todo vayan desvaneciendo este proceso de dependencia del docente. Una vez que les damos algunas estructuras básicas, dejemos que los jóvenes, los niños, pues vayan desarrollando su propio proceso, pero ahí sale el autoritarismo que todos llevamos dentro, ¿no? ¿Sí? Las cosas no se hacen hasta que yo digo. Tú no tienes por qué levantarte, tú no tienes por qué explorar, tú no te metas a estos sitios. Biografía de Miguel Hidalgo, cómprate la estampita. Ahora les decimos, bájalo de internet, porque lo único que estamos dando son indicaciones, son instrucciones. No estamos permitiendo que el alumno de alguna manera sea capaz de tomar sus propias decisiones. En este sentido vamos viendo cómo, a mí me parece que hoy en día el aprendizaje ocurre en tres momentos sumamente importantes. El primero es de interacción, lo que estamos estableciendo en este instante, un tanto de manera bidireccional. En segundo lugar, la negociación. ¿Cómo negociar con nuestros alumnos lo que a ellos les interesaría y lo que a mí me interesaría? Y esto les espanta a muchos docentes. ¿Pero qué te pasa si el niño está muy chiquito? ¿Sí? El niño no entiende, para eso viene a la escuela, para que yo le diga lo que tiene que hacer, para que yo lo eduque. ¿Sí? Porque seguimos viendo a nuestros alumnos como vasos medios vacíos que requieren de nuestra presencia para llenarse. ¿Sí? No hemos descubierto que muchos de estos niños saben muchas cosas que yo desconozco y que tienen experiencias que yo jamás voy a tener, aún en los lugares más recónditos. ¿Sí? Entonces, en ocasiones somos profesores descalificantes incluso hasta de la propia inteligencia de nuestros alumnos. ¿Sí? Porque nosotros en ocasiones nos sentimos superiores, por lo tanto, a veces somos incapaces de negociar con ellos. Y mucho menos con los padres de familia, esa es otra historia, porque las piernas nos tiemblan en cuanto llega un comité de padres de familia a platicarnos algunas cosas de nuestra clase que no les gusta. Padres revoltosos, ya vienen acá a levantarse en armas. Lo que pasa es que ellos no saben pedagogía, el pedagogo soy yo. ¿Sí? Cuando muchas veces estas cuestiones son tan simples, que muchas veces esos ojos ven cosas que yo soy incapaz de ver. Y finalmente la colaboración que ya mencioné. Por lo tanto, el aprendizaje se da siempre de otros y con otros. De otros y con otros. Y por lo tanto, este aprendizaje normalmente va a ocurrir mejor en ambientes situados, en ambientes de la vida cotidiana. Esta imagen me parece que es muy elocuente con lo que les trato de decir. Y fíjense, me voy a permitir leer. ¿Qué es el aprendizaje? Sus estudiantes estarán continuamente sorprendidos de lo inteligente que son ellos. No necesita enseñarle lo inteligente que es usted. ¿Sí? Porque pareciera ser que ese es el afán que buscamos en nuestra actividad docente. ¿Sí? Yo voy a demostrar todo lo que sé, a pesar de, sin importar qué. Cuando hoy en día lo que menos nos interesa es saber qué tan alto tienes tu cociente intelectual como profesor, lo que nos interesa es qué le estás dejando a tus alumnos. Eso es lo verdaderamente interesante, ¿no les parece? ¿Sí? Y esto parte de nuestras experiencias también de vida. Si yo no tuve un aprendizaje situado, experiencial, como persona, y ahora soy docente, ¿cómo voy a generar esos ambientes con mis estudiantes? Si yo me crié en un ambiente memorístico, autocrático, autoritario, lineal, ¿sí? Poco flexible, no dinámico, sumamente estructurado, y ahora me dicen que tengo que hacer lo contrario con mis alumnos, pues ¿qué se creen? ¿Sí? Si además yo estudié la normal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vamos viendo cómo de repente se confunden algunas cosas, y esto nos lleva más bien
a otro punto que me parece que es fundamental. Si bien el aprendizaje es importante, la enseñanza también, para que no me vayan a decir que estoy descalificando a los docentes. No, yo creo que simplemente tenemos que cambiar y modificar nuestra actitud. Por lo tanto, a mí me queda claro que enseñar es un llamado a aprender, pero aprender varias cosas. Aprender a pensar, aprender a hacer, aprender a sentir, aprender a ser, aprender con y para los demás y aprender mediante la experiencia. Esto a mí me parece que es sumamente importante porque entonces nos está hablando de un proceso integrador, integral, ¿sí? Donde nosotros como seres humanos involucramos nuestra visión de seres humanos en relación a nuestro trabajo, ¿sí? Que es esta experiencia de aprendizaje que vamos generando entre todos, porque yo también aprendo con mis alumnos, ¿sí? Yo llego a aprender junto con ellos, yo descubro y reconozco que también tengo mis limitaciones, que también tengo mi potencial, pero también carencias, y que a través de ellos también yo puedo fortalecerlas, y entonces las cosas pueden ir cambiando de una manera interesante. En ese sentido, habrá que ir modificando algunos aspectos del proceso de aprendizaje, sobre todo desde una vertiente mucho más amplia. No solo me tendría yo entonces que preocupar por la vertiente cognitiva, sino también la afectiva, la ética, la espiritual, la estética, la sociopolítica, la comunicativa y demás. Esto me lleva entonces a pensar de la siguiente manera, y ahí es donde yo voy a empezar a trabajar con la parte de las tecnologías de información y comunicación. La mayor parte de los adultos, ¿sí? Fuimos educados en un ambiente donde se nos dijo que era muy importante tener información, ¿sí? Pero sobre todo, algo que se me brincó acá, datos, ¿sí? Antes de información, en el esquemita, hay un circulito que dice datos. Los datos y la información era sumamente importante y fundamental, por eso surge el premio de los 64,000 pesos, o los 64 millones, para los que más o menos son de mi edad, o contemporáneos recordarán ese tipo de premios, donde se premiaba la capacidad memorística de las personas, ¿sí? ¿Qué fue lo que cenó Napoleón Bonaparte en su batalla del día de no sé qué, junto con sus generales? Y dame el nombre de los generales, y qué ropa vestían. Y había gente que sabía todo eso, ¿sí? Que en realidad eso no sirve absolutamente para nada, porque ahora lo pongo Google, batalla de Waterloo, Napoleón, comida, y a lo mejor me sale hasta más cosas, ¿sí? Pero había gente que tenía ese afán de memorizar todo, pensando que con eso se resolvían muchas cosas, y además lo premiábamos, ¿sí? Para no aburrirlos, les cuento rapidísimo mi anécdota de una de mis tareas de mi profesora de cuarto año. En unas vacaciones, como pensó que no tenía nada que hacer, me dejó, porque tenía yo fallas en las tablas de multiplicar, repetir las tablas 1000 veces, ¿sí? 1000 veces las tablas de multiplicar, jamás lo he olvidado en la vida, ¿sí? Fui a comprar papel de estraza, que era el que se envolvían las tortillas y demás, unos kilos de papel, y entonces me puse a hacer 1000 veces, y se me olvidan todavía algunas, ¿sí? O sea que no resultó la estrategia de mi maestra Agustina, que no sé dónde estará, le mando un saludo a donde se encuentre, porque es para recordar, ¿no les parece? Son de antología este tipo de estrategias. ¿Cuántas maestras agustinas no habrá por acá? ¿Sí? O maestros Agustín, ¿verdad? De alguna manera. Por lo tanto, el punto no son los datos, el punto no es la información, pero tampoco el conocimiento, que ese es un punto interesantísimo, porque algunas de las vertientes se han quedado muy limitadas, entonces se nos ha dicho que ahora hay que generar conocimientos en los alumnos. Yo creo que no es suficiente. Tenemos que ir más allá, tenemos que generar comprensión. De nada nos sirve que conozcamos las cosas si no las comprendemos. Yo ya vine y conocí Oaxaca, no. Eres un vil turista que caminó en las calles y punto. No has comprendido lo que es nuestra cultura oaxaqueña, me podría decir alguien, o no, no es cierto. ¿Sí? Simplemente tengo datos, tengo información y algunas cosas por ahí difuminadas de lo que es Oaxaca, pero yo al rato me regreso, ¿no? Y si me preguntan cómo te fue en Oaxaca, pues bien, pero no puedo decir nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Los expertos son los que viven acá, los que lo viven, los que lo sufren, los que toda su vida le han apostado para sacar adelante esta región. Esos son los que verdaderamente comprenden la situación y son los verdaderos oaxaqueños. Los demás simplemente somos turistas. Por otro lado viene el apropiamiento. Porque estas personas que viven acá, las personas que me hicieron favor de invitar, ya se apropiaron de su tierra. Eso es lo que le va dando sentido a las cosas. No solo el conocimiento, no solo la comprensión, sino la apropiación, que nos va a llevar a actos de sabiduría, donde vamos dejando huella a través de nuestra trascendencia
en nuestros actos que vamos haciendo. Este evento va a ser inolvidable para muchos de ustedes. Eso es trascender, eso es dejar huella, ¿sí? Es cuando de alguna manera estamos buscando generar acciones concretas y transformadoras. Ese es, desde mi punto de vista, el verdadero aprendizaje situacional, el aprendizaje que mueve conciencias, que genera preguntas y que no da respuestas, ¿sí? Que de alguna manera nos pone en un proceso, ¿sí? de análisis de nosotros mismos para poder entender al otro y nos lleva precisamente a interacciones, ¿sí? A través de lo que somos junto con otros, ¿sí? Eso es lo que verdaderamente nos mueve y entonces nos empieza a forjar nuestra alma de educadores. Cuando verdaderamente nos damos cuenta que al final de cuentas los datos y la información son totalmente superficiales, que en Internet vamos a encontrar muchísimos más datos e información que lo que nosotros pudiéramos estar manejando. Ahí están los datos, ¿sí? Se me había escapado, ¿sí? En este sentido, bueno, yo creo que tendríamos entonces que hacer un proceso de análisis, ¿sí? Donde el escenario va a ser fundamental, el escenario que nosotros vayamos construyendo con nuestros alumnos. Y acá voy a ver 3 situaciones que se derivan de esta laminilla, ¿sí? Tenemos que ir aprendiendo que nos tenemos que enfocar no solo en lo que los estudiantes conocen, ¿se acuerdan? ¿Sí? Conocimiento, sino lo que ellos pueden hacer con lo que ya conocen. Y esto nos va a llevar a 4 factores: el desarrollo de competencias, de evidencias, de un escenario y de una serie de actividades con nuestros estudiantes. Si esto le vamos acompañando una serie de herramientas tecnológicas, por ejemplo, se vuelven un arma sumamente poderosa, ¿sí? Veamos la primera de ellas. Y para esto me tengo que hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que deseo? Si yo quisiera desarrollar competencias en mis alumnos, tendré que preguntarme entonces, ¿qué es lo que deseo que mis estudiantes conozcan, comprendan y sean capaces de hacer? ¿Sí? Todo junto y de manera integral, ¿sí? Muchos de nosotros como docentes nos quedamos solo en una de ellas, ¿sí? O en ninguna, todavía peor, ¿sí? Pero creo que habrá que aprender a integrar parte de estos conocimientos, lo que conocen, lo que comprenden y lo que son capaces de hacer. Eso nos empieza a articular nuestras competencias. Número 2, ¿sí? ¿Cómo puedo saber si los estudiantes han adquirido esa competencia? Mis evidencias. ¿Cómo puedo saber cómo pueden saber sus familiares si vinieron a Oaxaca? Ah, pues dígale, ya hay una presentación en internet que te juro que me dijo el conferencista que ahí está, si quieres te la enseño, viejo, para que la veas. Y entonces le mostramos a nuestros familiares que tengo las evidencias de que estuve en Oaxaca, ¿sí? Muchos andan cazando ya sus constancias, ¿no? Porque quieren las evidencias para mostrárselo, no sabemos a quién, o a sí mismos, o a otros, ¿sí? Bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo con los alumnos? ¿Cómo puedo saber si el estudiante aprendió? A través de sus evidencias. ¡Ojo! Pero primero partiendo del hecho, como ya lo había señalado en otras láminas, ¿sí? En el momento en el que tú le muestres a él tus propias evidencias. ¿Cómo le vas a enseñar a redactar al alumno si tú no le has enseñado a tu alumno tus ensayos, tus cuentos, tus novelas, tus historias? Vaya, tu redacción misma. Somos re buenos para calificar, pero re malos para mostrarle al alumno lo que escribimos nosotros, ¿o no? Tenemos que partir de ahí, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí es donde estamos descubriendo que hay mucha incongruencia entre enseñar y aprender, y entre educar y formar. ¿Estamos de acuerdo? Porque a muchos de nosotros nos daría pena que nos conocieran nuestras propias evidencias de lo que le pedimos a los alumnos. ¿Cuántos de nosotros no le hemos pedido tareas a los alumnos que no somos capaces de resolver? ¿Sí? Si no, hagan un balance. En tercer lugar, ¿cómo puedo generar un escenario de aprendizaje en que el estudiante pueda interactuar de manera significativa con el contenido? La interacción. Ahora podemos trabajar con infinidad de simuladores. ¿Se han metido alguna vez a Google Earth? Esta página de internet donde descubrimos en dónde vivo. ¿No han hecho la experiencia para ver en dónde está su casa? ¿Sí? Y cómo conocer el universo con todas las fotos que trae. Bueno, estos simuladores, ¿sí? Son verdaderamente interesantes, pero pueden ser espeluznantes para un profesor analfabeta tecnológico, ¿sí? O analfabeta digital, porque no logran comprender, y entonces empezamos a pensar que pues, es una pérdida de tiempo este tipo de situaciones. Vamos viendo, por lo tanto, que esto nos lleva a generar toda una serie de saberes o de conocimientos o de competencias que de alguna manera ya muchos de ustedes lo conocen. Simplemente lo quiero presentar
como un aspecto que va fortaleciendo todos estos procesos, los 4 pilares de la educación que son súper trillados y conocidos, pero creo que nos van dando parte de la intencionalidad que les quiero decir. Y ahí es donde yo voy vinculando muchos de esos aspectos del uso de las herramientas tecnológicas. No basta tener conocimientos, aptitudes y destrezas porque solo se centra en el saber. Es incluso el lugar que se ocupa. Esto a mí me parece que es importante también visualizarlo. También tenemos que conocer las diferentes formas metodológicas de nuestro proceder, ¿sí? El saber hacer. Pero de nada nos servirían los 2 primeros si no estamos convencidos de las pautas y formas de comportamiento individual y colectivo, el saber estar. Si eres nefasto como persona, nefasto con los demás, nefasto con tus alumnos, no deberías de ser docente, independientemente que tengas millones de cosas en la cabeza. ¿Sí se van dando cuenta? ¿Sí? Esto es fundamental y podemos no tener grandes conocimientos, pero ser excelentes personas, y eso en sí mismo ya nos empieza a trabajar a nuestro favor. Y por último, sí, el saber ser, las formas de organización e interacción que tenemos con nosotros mismos y con los demás. ¿Sí? Esta parte es fundamental. Por esto este mundo de herramientas tecnológicas hoy se vuelven sumamente poderosas, porque si mi afán en la vida es este último, si lo que a mí me interesa es la negociación, la colaboración, la comunicación, la vinculación, ¿sí? Las herramientas tecnológicas se sirven o nos sirven de aliados para alcanzar estos fines, ¿sí? Si lo que nos interesa es simplemente llenarle de conocimientos y de datos y de información la cabeza de nuestros alumnos, el Google lo puede llenar mejor, se los puedo asegurar, mejor que muchos de los que estamos acá. Por lo tanto, bueno, tenemos que aprender a ver cómo de aprendices nuestros alumnos pueden llegar a ser maestros, ¿sí? Esto me lo voy a brincar para pasar a otros puntos, pero simplemente lo menciono. Tenemos que partir desde una explicación y demostración, que es lo que hacemos como docentes, ¿sí? Hasta un proceso mucho más complejo que tiene que ver con la revisión, la planeación, la práctica, la reflexión, que pocos de nosotros hacemos, ¿sí? Normalmente nos centramos en los primeros elementos de nuestro bucle, ¿sí? Estamos hablando de la teoría de la complejidad, de nuestro bucle, y pocos vamos avanzando en una segunda fase para alcanzar la tercera. ¿Sí? Yo vuelvo a insistir, no se trata de llenarnos la cabeza de que ahora todos nos declaremos constructivistas y que todos generemos conocimiento, si no estamos conscientes específicamente de lo que queremos hacer. Si no, y sería interesante hacer una encuesta acá, ¿qué entendemos por constructivismo? Y nos sorprenderíamos de la cantidad de barbaridades que escucharíamos. Porque todo el mundo va a generar su propia definición, su propia concepción, desde si es un enfoque centrado o vinculado a la teoría del aprendizaje, o si se ve desde la perspectiva epistemológica, etcétera, etcétera. Si es un constructivismo radical, si es un constructivismo sociocultural, en fin, hay infinidad de cuestiones que esto en sí mismo nos va a ser interesante, pero al mismo tiempo complejo. De nada nos serviría, ¿sí?, el visualizar estos procesos si no vamos haciendo un análisis de cómo las herramientas tecnológicas pueden ser un aliado para alcanzar estos procesos. Y quiero hacer esta cita de Anthony Collins porque me parece fundamental. En la escuela, la tecnología debe servir como instrumento de la liberación del hombre. Nos tiene que ayudar, vaya. Si no nos sirve para eso, entonces no sirve, ¿sí? Hay otra definición, otro comentario de Anthony Bates que nos dice: lo importante no es la tecnología, la cuestión no es tecnológica, la cuestión es qué quiero y cómo quiero que aprendan mis estudiantes. Si a través de estas herramientas tecnológicas lo hacen mejor, bienvenida sea la tecnología, ¿sí? Entonces, vamos viendo que esto nos pone en juego nuevos lenguajes, nuevos tiempos, nuevas estrategias, ¿sí?, nuevas situaciones. Muchos de los que estamos acá somos analfabetas digitales, alfabetas analógicos, ¿sí?, pero analfabetas digitales, y entonces eso nos pone en desventaja, incluso con nuestros propios colegas o con nuestros propios estudiantes. También son capaces de generar una serie de situaciones, en particular las herramientas tecnológicas, son capaces de generar nuevas competencias para la vida, ¿sí? Hoy en día es fundamental reconocer que la presencia de las mismas simplemente se convierte, como ya lo había dicho, en estos commodities, en estas cuestiones que se tienen que volver transparentes para alcanzar nuestros fines, y ver cómo Bates nos dice algo que me parece fundamental. Y esto lo quiero relacionar con la primera parte. La principal barrera para un mayor uso de la tecnología en la educación no es tanto el temor
o la resistencia a la tecnología en sí mismo, sino la falta de conocimiento o comprensión del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? Como no sabemos ni enseñar, ni cómo hacer que el otro aprenda, pues todavía nos dicen que ahora que con tecnología, pues la cosa se empeora. ¿Sí? Es preferible no usar la tecnología que usarla mal para que me entiendan. ¿Sí? Es preferible reconocerse y declararse neófitos en el asunto que hacer un abuso de estas herramientas o simplemente vincularlas. Me ha tocado ver cursos en línea, entre comillas, donde lo único que se hizo fue tomar los PowerPoints de un profesor, 40 o 50 de sus presentaciones, y ponerlas en internet y decir, ya tengo mi curso en línea, por ejemplo. ¿Sí? Por mencionarles cosas atrevidas que algunos por ahí han logrado hacer. Fortalecer procesos de acompañamiento, creo que esa es una de las cosas que nos debe de poner a reflexionar. Parte de este evento se hizo gracias al apoyo de las nuevas tecnologías. Los correos electrónicos, las llamadas, el envío, en fin, toda una serie de situaciones que nos ahorraron muchos procesos y muchos elementos que nos hicieron ver que las cosas pueden funcionar de una manera simple, ¿sí? Y que de alguna manera va centralizada, sobre todo en nuevas metodologías didácticas, que creo que es lo que habría que empezar a visualizar, centralizadas principalmente en las habilidades de nuestros alumnos, que posibilitan nuevas formas de pensar y de aprender. Algunas de estas estrategias nos sirven para ello, ¿sí? Nos dan ese chance porque al final nos suponen 3 puntos que son fundamentales: la interacción, la cooperación y el intercambio de conocimiento, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, ¿sí?, un proceso en el cual nosotros podamos estar interactuando con otros colegas, podamos estar cooperando con otros colegas, con los alumnos de otros colegas, sin importar en dónde vivan. Por ejemplo, expandir el proceso educativo. En un estado como Oaxaca, que es tan difícil, agreste, ¿sí?, geográficamente hablando, ¿sí?, estas son las condiciones en las cuales tendríamos muchísimas posibilidades. De hecho, hay varias universidades canadienses que son sumamente importantes en educación a distancia, ¿sí? La Simon Fraser, la British Columbia, y muchas de estas universidades que junto con la British Columbia han sido pioneras en educación a distancia. Bueno, por una razón, sobre todo el caso de las universidades canadienses, ahorita debe estar nevando en Canadá, ¿sí? Si han conocido algunas ciudades canadienses, hay lo que llaman las ciudades subterráneas, centros comerciales por abajo de la ciudad, porque la gente no puede salir a la calle, ¿sí? Entonces imagínense las situaciones y las condiciones climáticas bajo las que se vive y por los cuales el niño no deja de asistir a la escuela, porque ahora tiene las herramientas y las condiciones para seguir aprovechando. Y acá somos felices cuando se suspenden las clases, ¿verdad? Y no nos vamos dando cuenta que tenemos muchísimas otras posibilidades para que esto continúe, ¿sí? Bueno, para ir cerrando esto, habrá que reconocer que ahora vivimos en una sociedad interconectada, ¿sí?, donde el proceso de lectoescritura digital se nos ha vuelto en una herramienta muy poderosa. Ahora nosotros leemos de manera diferente, ¿sí? La lectura que nosotros hacemos se vuelve caleidoscópica, ¿sí? Porque yo ya no solo leo de izquierda a derecha, al igual que ustedes. Ahora cuando leemos en la pantalla, hay una autora que escribió un libro que se llama La vida en la pantalla, ¿sí? Vamos a reconocer que podemos leer de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, del frente hacia atrás, de derecha a izquierda, de manera hipertextual, de manera hipervinculada, o no leemos así en los monitores hoy en día. Podemos tener abiertas 10 cosas, ir navegando y no percatarnos que no tiene relación una cosa con la otra, ¿sí? Bueno, eso los niños lo saben muy bien, cuando chatean, cuando de alguna manera usan este tipo de estrategias, cuando bajan música, cuando se comunican con otras personas. Por lo tanto, hablamos hoy en día ya no solo de una sociedad de red, sino de una sociedad de la información, de una sociedad del conocimiento, de una sociedad del aprendizaje, pero sobre todo de una sociedad de la conversación. Estos medios tecnológicos lo que han hecho es que nos ha posibilitado a todo el mundo conversar de manera diferente, ¿sí? Ahora es factible establecer comunicación con cualquier parte del mundo, con cualquier persona, ¿o no? Gracias a este tipo de herramientas, ¿sí? El aprendizaje, por lo tanto, se complejiza, y así como se habla de una web 2.0, la web 1.0 es la web comercial, la web 2.0 es la web social, ¿sí? La web de las personas. Hay quien habla ya de un aprendizaje 2.0, el aprendizaje de las personas, el aprendizaje que se da entre colectivos, el aprendizaje que rebasa las aulas,
el aprendizaje que va más allá de una exposición simplista de un maestro y que establece sinergias entre los integrantes de un salón de clase, ¿sí? Ese es el aprendizaje 2.0, el que deja al profesor más que aislado, articulando una serie de estrategias que lo convierten en guía y motor de este tipo de propuestas didácticas, porque ahora él es el líder, ¿sí? Ahora es el que tiene posibilidad de visualizar muchas otras cosas junto con los colectivos con los que está trabajando. Por eso hablamos de un proceso de aprender haciendo, aprender interactuando, aprender buscando y aprender compartiendo, ¿sí? Creo que eso es lo que ahora como docentes nos debe de mover nuestras conciencias, el descubrir que esta es una posibilidad nuestra que tenemos que seguir fortaleciendo, que de alguna manera nos establece retos, ¿sí? Y oportunidades para mejorar nuestra práctica docente, ¿sí? Tenemos infinidad, no se espanten, ahí lo van a ver en internet, ya se nos está agotando el tiempo, pero tenemos infinidad de herramientas tecnológicas para desarrollarlo, ¿sí? Tenemos acá un mapa conceptual hipervinculado, no está hipervinculado en internet, pero podemos ver cómo, y no era mi intención que lo vayamos viendo cosa por cosa, no se espanten, ya así cierro, pero desde cómo enseñarle a evitar al alumno el copy-paste, porque es la clásica pregunta, ¿no? ¿Sí? El copy-pega, que ahora tanto se utiliza. Yo le puedo enseñar a mi alumno, ¿sí? Cómo a través del uso de estas herramientas, ¿sí? A buscar la información, ¿sí? Por lo tanto, voy a hacer varias preguntas. ¿Qué debo buscar? ¿Cómo debo buscar? ¿Qué debo de buscar? ¿Qué encontré? ¿Qué es lo importante? ¿A quién va dirigido? Entonces, ¿qué aprendí? ¿Sí? Y aquí le explico. Todo esto lo puedo hacer utilizando herramientas tecnológicas, desde Word, PowerPoint, Internet, audio, video, correo electrónico, mensajeros, blogs, wikis, y todo lo que de alguna manera pudiéramos ser capaces de desarrollar y de generar, lo podríamos estar trabajando de manera permanente. Yo les aseguro que muchas de estas cosas ustedes ya las saben utilizar, ¿sí? Pero que a lo mejor no sé si por alguna razón no las han integrado directamente en su actividad docente o ya las están empezando a usar, porque ya hay un grupo muy importante de docentes que piensan exactamente igual que yo, que hay que echar mano de estos recursos tecnológicos para verdaderamente este aprendizaje in situ, experiencial, vivencial, se fortalezca, ¿sí? Para promover procesos de aprendizaje más que procesos de enseñanza, ¿sí? El no descuidar de manera indudable las didácticas, pero no hacerle ya mucho caso a esta estructura. Y yo les pongo una anécdota de un curso en el cual alguna vez asistí de microenseñanza, que seguramente ustedes habrán escuchado esa palabra hace tiempo, donde se nos grababa a los docentes, a los que queríamos ser docentes, para cómo dar una clase. Ya me habían reprobado ahorita, ¿sí? Pero en esas clases me recuerdo muy bien una sesión donde se nos enseñaba, que yo no fumaba, a los que eran fumadores, cómo tomar el cigarrillo para dar su exposición, ¿sí? Y cómo evitar que el humo, pues, borrar un poco la cuestión que se estaba viendo en ese momento. Bueno, por ahí andaban los tiros, ¿no? A lo que me estoy refiriendo es de que había una preocupación muy fuerte por el docente y una falta de preocupación por lo que estaba pasando ahí enfrente, ¿sí? Ahora es al revés. Lo que menos nos debe de preocupar es qué está pasando con este actor que está sirviendo de facilitador y de catalizador de muchos de estos procesos. Para cerrar, ya para ir cerrando, creo que ya me estoy yendo del tiempo, vamos viendo cómo ahora se nos dota a todos de una inteligencia colectiva. Los colectivos son fundamentales, el trabajo en cooperación, el trabajo en colaboración. Por lo tanto, se nos ha tratado de enseñar nuevas formas de producir o construir, nuevas formas de comprender, ¿sí? O de comprensión, nuevas formas de aprender o de apropiarnos y nuevas formas de distribuir el conocimiento. Para esto nos sirven las tecnologías de información y comunicación, ¿sí? Sobre todo para la distribución del conocimiento, ¿sí? Para la generación de nuevos escenarios, reales o virtuales, para la incorporación de lo que hacemos. Se puede estar trabajando junto con otros sin importar el lugar o la presencia que tengamos con ellos, ¿sí? Y que de alguna manera nos lleva no solo a la transformación de estos colectivos, sino a modificar nuestro entorno de aprendizaje y a cambiar de manera definitiva las dinámicas sociales con las que trabajamos.